La raíz y el tallo por el equipo número 3 de la carrera de Agronomía, Grupo A. La raíz es un órgano de las plantas superiores, casi siempre subterráneo, que desempeña varias funciones, especialmente en las dicotiledóneas y gimnospermas. Se diferencia del tallo por su estructura, por el modo en que se forma y por la falta de apéndices como yemas y hojas. Sobre la estructura externa de la raíz. Bueno, pues la estructura externa de la raíz se distingue porque tiene las siguientes partes. Una de ellas es el cuello. Es donde se fusiona la raíz y el tallo. Zona suprapilífera es la zona más vieja de la raíz. La zona pilífera, esta es la región de la raíz con más alargamiento de las células epidérmicas. Estas son las que originan los pelos absorbentes, los cuales, como su nombre lo dice, absorben tanto el agua como minerales que tiene el suelo. El meristema apical, este corresponde al extremo inferior subterminal de la raíz. Está constituido por la célula meristemática y su función es originar continuamente otra célula para que la longitud de la raíz crezca. La cofia o pilorriza es como una especie de vaina o capucha. Esta es la que protege el meristema apical de la raíz. Y pues la cofia está formada por tejido parenquimático mucilaginoso que es producido por el meristema apical. La estructura interna de la raíz está formada por tres capas concéntricas. Epidermis absorbe el agua y las sales minerales y protege los tejidos internos. Parenquima cortical, los espacios intercelulares permiten la circulación de gases. Endodermis, condiciona el paso de agua y sales a través de la membrana de sus células. Cilindro vascular, formado por los tejidos conductores. Tras su entrada en la raíz, el agua y las sales minerales pueden seguir dos vías diferentes, que son vía A o ciplástica, traspasando la membrana plasmática mediante transporte activo u osmosis y atravesando el citoplasma de las células; la vía B o apoplástica, a través de las paredes celulares y de los espacios intercelulares. Los tipos de raíces se dividen en dos, según el origen de las raíces, y que en este caso serían dos, las cuales son la raíz primaria y la raíz secundaria. Según su morfología, en esta entra lo que sería la raíz pivotante. Esta se distingue gracias a que es fácil identificar la raíz principal y la raíz secundaria. También está la raíz fibrosa. Esta se desarrolla muy poco y rápidamente, logran extenderse más que ser profundas. Tanto las raíces pivotantes como las fasciculares pueden ser especializadas en almacenar sustancias. También existen otras, las cuales son las moniformes. Estas tienen regiones abultadas y otros filamentos a manera de collar. Funciones de la raíz. La principal función de la raíz es la absorción de agua y de sales minerales del suelo, por medio de los pelos absorbentes, hasta la raíz, donde son conducidos hacia el tallo y hojas, donde se transforman en compuestos orgánicos durante la fotosíntesis. Además, las raíces fijan las plantas al suelo por medio de resistencia al doblez. Las raíces son importantes ya que ayudan a sostener la planta y obtienen sustancias del suelo como sales minerales y agua que necesitan para alimentarse. El tallo se define como todo órgano aéreo o subterráneo, verde o incoloro, derecho, rastrero o trepador, portador de hojas, flores y frutos. A diferencia de las raíces, el tallo representa geotropismo negativo, tiene nudos y entrenudos, yemas y por lo común hojas bien desarrolladas. El tallo se forma a partir de la yema caulinar en la plántula o de las yemas secundarias en las ramificaciones. Estas ramificaciones pueden producirse mediante dos sistemas, monopódico o simpódico. La función principal del tallo es la de construir la vía de circulación de agua entre las raíces y las hojas de las plantas. Además, se encarga de la fotosíntesis. En el momento de la reproducción, el tallo sostiene también las flores y los frutos. En muchas especies, el tallo es además uno de los órganos de reserva de agua y fotoasimilados, especialmente con antelación a la etapa reproductiva.
El tallo se origina en la plúmula del embrión. La plúmula es la yema apical, meristema apical o cono vegetativo del tallo. El tallo está formado por nudos y entrenudos. El nudo es el lugar donde desarrolla por lo menos una hoja y existe por lo menos una yema axilar respecto de la hoja. El entrenudo es la porción comprendida entre Yemas. ¿Qué son? Es el extremo más joven de un vástago. Se distinguen dos tipos de yemas: yemas escamosas y yemas desnudas. Las yemas escamosas están protegidas por hojas con aspecto escamoso. Son oscuras y coriáceas y sirven para la protección del ápice vegetativo. Las yemas desnudas, pues estas no tienen escamas protectoras, pero en su lugar las protegen hojas jóvenes y se presentan principalmente en plantas herbáceas. Los tipos de tallos. Para este tema los vamos a dividir en diferentes clasificaciones. La primera sería por su posición o hábito. Primeramente están los epígeos o aéreos. Son los tallos que crecen por encima de la tierra. Pueden ser rectos o ascendentes si crecen de forma vertical, o rastreros si crecen de forma horizontal sobre la tierra. Los hipógeos o subterráneos. Estos tallos son los que crecen por debajo de la tierra y tienen hojas rudimentarias, o catafilos también llamados. En su interior llevan tubérculos, rizonias y cormos. Según su consistencia. Herbáceos. Estos son suaves y frágiles ya que no desarrollan tejidos adultos. Escapo. Solo sirven para que sostengan las flores. Y después de que cumplen su función, se secan y se caen. Caña. Este tallo es herbáceo, pero macizo y es típico de las poáceas. Los cálamos son tallos aéreos que por su especificación no presentan nudos. Un ejemplo de ellos son los tallos de los juncos. Los volubles son flexibles y se enrollan en un soporte. Y los trepadores, esos son los tallos que se fijan un soporte por zarcillos. Los leñosos son rígidos y duros y sin color verde. No tienen color verde porque esto quiere decir que no tienen clorofila. Arbustivos o sufrútices. Estos en la parte de abajo, o sea la base, desarrollan un tallo de tejido secundario, o sea duro, y en la parte de arriba tienen tejido joven. Los arbóreos desarrollan tejido secundario por completo. Su consistencia es dura por acumulación de suber en ellos. Los estípite son los tallos monopodiales. Su única yema que desarrolla es la apical y las demás quedan atrofiadas. Un ejemplo serían la mayoría de las palmeras. Y en la última clasificación tenemos a los carnosos o suculentos. El primero sería el zarcillo caulinar. Su tallo es muy delgado, esto significa que perdió la capacidad de formar hojas o flores, pero es el que permite a la planta arrastrarse por diferentes superficies. El espina caulinar, este es una rama modificada y muy lignificada, sirve como defensa contra depredadores. Y por último, el estolón, tiene una yema apical y esta forma las raíces audenticia, que son las que permiten formar una nueva planta. Los tallos fotosintéticos son tallos que han asumido las funciones de las hojas, se presentan por razones adaptativas, han dejado de formar hojas o se reprodujeron hasta ser rudimentarios. La anatomía de las plantas superiores presentan diversos órganos externos. Un ejemplo de ellos son la raíz, las hojas, las flores y los frutos. Producen su propio alimento y además producen oxígeno, que es liberado al planeta. Las plantas tienen sistema único de alimentación. El aumento del diámetro secundario, se distribuye de afuera hacia adentro, solo se presenta en angiospermas cotiledonas. La adaptación del tallo al proveer agua es que los tallos de aquellas especies que viven sumergidas en el agua presentan una organización especial que les permite absorber directamente del agua el dióxido de carbono y el oxígeno, así como las sales nutritivas.
Hay algunas plantas acuáticas que carecen de raíces por esa razón. En casi todas las plantas acuáticas es notable el desarrollo de los espacios intercelulares. Aquí los amplios conductos almacenan aire, lo que por un lado aumenta la flotabilidad y por el otro hace posible sobre todo una activa difusión de los gases en el interior de la planta. Adaptación al estrés para su crecimiento. Aquí las hierbas perennes o las plantas bianuales pierden los brotes foliosos aéreos para pasar la estación desfavorable. Tienen yemas epígeas situadas al ras del suelo o yemas subterráneas. Para que estas yemas broten necesitan reservas elaboradas en el periodo favorable anterior. Estas son almacenadas en órganos como el rizoma, que aquí su tallo es subterráneo y puede ramificarse con menos frecuencia. Otro es el tubérculo caulinar, que son tallos con crecimiento limitado, epígeos o subterráneo. El que sigue es cormo, que es un tallo engrosado subterráneo, de base hinchada y crecimiento vertical. El siguiente es el bulbo, y este tiene la función reservante, que es ejercida principalmente por hojas engrosadas y carnosas.